Hola gente linda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En esta clase vamos a ver el final de Química de Irricio tomado en julio de este año. Comencemos con el punto 1. Dice, una muestra de 75 mililitros de una aleación con densidad 9,40 gramos sobre mililitro contiene 67% masa en masa de plomo y el resto es estaño. Calcular la cantidad en mol de átomos de estaño en la muestra. Bueno, primero localicemos el tema. Porcentaje de masa en masa, pero me habla no de una solución, sino de una aleación. Bueno, en ese caso estamos en sistemas materiales, el primer tema de la materia. Pero aparte me habla sobre los moles de estaño en la muestra, con lo cual relaciona masa, porque fíjate que el dato está en porcentaje de masa en masa, con moles, o sea que es magnitudes atómico-moleculares. Bueno, un poco y un poco, ¿no? Un poco de los dos temas. Arrancamos primero calculando entonces con la composición centesimal la masa de estaño. Porque una vez que tengamos masa de estaño podremos convertirla en moles con magnitudes, ¿sí? Entonces tenemos 75 mililitros de aleación, eso es un volumen. Y nos da que la densidad de la aleación es 9,40 gramos sobre mililitro. De este volumen, que bueno, en realidad sería de la masa asociada a ese volumen, 67% en masa es plomo. El resto, o sea, 100 menos 67, que esto nos da, vamos a hacer la cuenta, 100 menos 67 sería 33%, lo ocupa el estaño, que es el que nos importa a nosotros, ¿sí? Bien, entonces acá ahora habría que calcular si el 33% es estaño, ¿qué masa de estaño está contenida en el volumen real que tenemos de aleación? Pero claro, yo necesito la masa de aleación, no el volumen. Así que el primer paso va a ser calcular la masa de aleación, haciendo densidad por volumen, usando la fórmula de densidad. Recuerda que densidad, puedo usar esa o esta notación, es igual a masa sobre volumen, con lo cual si quiero masa, volumen pasa multiplicando y me queda esta ecuación. Entonces masa va a ser igual a 9,40 gramos sobre mililitro multiplicado por 75 mililitros. Y si yo hago 9,40 multiplicado por 75, esto me da 705 gramos. De esos 705 gramos, el 33% es estaño, o sea que lo segundo que vamos a hacer es calcular la masa de estaño. Puedes calcularle a 705 gramos el 33% multiplicando por 33 dividiendo por 100. Esto es una opción. Si yo hago por 33 dividido 100, esto me queda en 233 gramos en tres cifras significativas. O la otra opción es plantear regla de 3 y decir que como esto es un porcentaje de masa en masa, y quiere decir que hay 33 gramos de estaño dentro de 100 gramos de aleación total. Entonces, si cada 100 gramos de la aleación hay 33 gramos que son estaño, entonces en 705 gramos de aleación, ¿qué masa de estaño habrá? Y fíjate que la cuenta sigue siendo 705 por 33 dividido 100, al igual que en el cálculo del porcentaje. Bien, esta es la masa de estaño, entonces ahora hay que pasarla a moles, porque eso es lo que me pide, cantidad, y cantidad es mol. Para eso tenemos que tomar la masa molar del estaño. Nos vamos a la tabla periódica. Entonces, a ver qué tenemos acá. Estaño lo tenemos por acá, fíjate, el Z50. La masa es 118,71. Podemos redondear en 119. Eso quiere decir que 119 gramos equivalen a un mol. Entonces, teniendo la masa molar, digo, si 119 gramos son un mol, entonces 233 gramos, que es la masa de estaño que tenemos, ¿a cuántos moles equivale? Hago 233 por 1 dividido 119 y esto me queda en 1,96 moles. Y listo, ahí tenemos terminado el primer punto de este final. Punto 2 del final dice, dadas las siguientes afirmaciones, el ion R2+ es isoelectrónico con el ion cloro-. El ion L2+ presenta configuración electrónica abreviada argón 4C2, 3D10, 4P6. Y el ion X2- tiene 36 electrones. Seleccione la opción correcta. Bueno, antes de leer las opciones, voy a identificar quién es cada elemento. Primero dice, el ion R+2 es isoelectrónico, o sea, tiene la misma cantidad de electrones que el ion cloro-1. Bien, vamos a identificar primero cuántos electrones tiene cloro-1, porque en realidad
para este podemos calcular los electrones, para este no. La idea sería plantear la fórmula de electrones para catión y anión a lo largo de todos los enunciados de este ejercicio. Recordemos que para catión el número de electrones es igual al Z del elemento menos el valor de la carga, que son los electrones perdidos. Y para un anión, el número de electrones será igual al Z más la carga, que son los electrones ganados. Entonces, jugando con estas dos fórmulas, vamos a poder despejar o electrones o Z según corresponda. Por ejemplo, para el cloro sabemos el Z, porque si vamos a la tabla periódica, tenemos acá la Z del cloro, que es 17. Entonces, yo necesito saber la cantidad de electrones que tiene el cloro. Con lo cual digo, electrones es igual a Z más la carga, porque el cloro representa un anión. Entonces, sabemos que el Z es 17 y la carga es 1. ¿Sí? Ten en cuenta que esto no se lee como menos 1, es 1 menos, con lo cual la carga vale 1. ¿Sí? Cuando no hay nada, acuérdate que es un 1. Entonces, electrones tiene 18. Es la misma cantidad de electrones que tiene R más 2. Entonces me vengo para acá y digo, R más 2 es un catión, con lo cual le vale la ecuación electrones es igual a Z menos el valor de la carga. Yo ahora sé los electrones, que son 18, pero no conozco el Z porque no sé quién es R. Justamente ese es mi objetivo, encontrar R. Y la carga es 2. Entonces paso, el 2 es la cantidad de electrones perdidos. Paso sumando el 2 y me queda que el Z es 20. Con el Z yo puedo ir a reconocer el elemento a la tabla periódica. Si voy a buscar el Z acá, fíjate que 20 se trata del calcio. Y es esperable que sea un metal, porque recordemos que son los metales los que forman cationes. Así que R es calcio. Muy bien, vamos con el que sigue. El que sigue dice, el ion L más 2, otro catión, presenta configuración electrónica abreviada argón 4s2, 3d10, 4p6. Bueno, recordemos que los cationes o aniones suelen tener, digo suelen tener porque no siempre pasa, pero en líneas generales, si es el más estable de los cationes para ese elemento L en cuestión, suelen tener la configuración electrónica de un gas noble. Entonces yo voy a ir a buscar qué gas noble tiene esta configuración electrónica. Argón 4C2, 3D10, 4P6. Me da la sensación, por la configuración electrónica externa, que yo puedo ubicar en la tabla rápido este elemento, porque la externa me dice que está en el subnivel 4. Entonces vamos a buscar el gas noble del periodo 4. Bien, vengo para acá, entonces fíjate que el del periodo 4 es el criptón, ¿sí? Fíjate, la fila número 4, acá tenemos el criptón en cuestión. Si te corroboras la configuración electrónica abreviada, coincide con la que me dieron, ¿sí? Y la cantidad de electrones que tiene el criptón es 36. Recordemos que los gases nobles tienen tantos electrones como su Z, porque no ganan ni pierden electrones, entonces tiene 36 electrones. Bien, volvemos acá, entonces esto quiere decir que L más 2 también tiene 36 electrones. ¿Quiere decir que el Z de L es 36? No, porque la configuración electrónica no me da el número atómico, no me da el Z, me da el número de electrones. Entonces yo ahora voy a proponer que como esto es un catión, entonces electrones es igual a Z menos la carga. Sé que tiene 36 electrones como el criptón, Z no lo conozco y la carga otra vez es 2. Paso el 2 sumando y me queda que Z es 38. Vamos a la tabla periódica a buscar quién tiene Z38. Y verás que acá abajo tenemos el estroncio, que está debajo del calcio. Así que L es estroncio. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Uno más. Dice, el ion X-2 tiene 36 electrones. Bueno, este es mucho más directo, porque directamente me está diciendo la cantidad de electrones que tiene. No tengo que ir a pensar o razonar. Fíjate que en este caso yo calculé los electrones con el cloro. En este caso lo busqué en la tabla periódica. Y en este caso me los dieron. No copié el número. Tiene 36 electrones. Bueno, misma idea. Siempre que me dan los electrones y la carga, planteo una de estas dos ecuaciones para despejar el Z. Como este caso es un anión, voy a plantear esta. Electrones es igual a Z más la carga. O sea, 36 es igual a Z más la carga, que es 2. Pasa el 2 restando y me queda que el Z es 34. Y con el Z siempre podemos volver a la tabla periódica. Vamos a buscar el Z34 y me queda que es el selenio. ¿Sí? Esperado que sea un no metal, porque son los que forman cargas negativas, aniones. Entonces X es selenio.
Una vez que tenemos entonces identificados a todos los elementos en la tabla periódica, vamos ahora sí a leer las opciones. La A dice, selecciona la opción correcta. Esto lo quiero aclarar porque dice, seleccione la opción correcta, es el punto I de este ejercicio. O sea que hay una sola opción que es correcta, no dice las. Dice, R es el de mayor radio atómico. X presenta la menor energía de primera ionización. L tiene mayor tendencia a formar cationes. Bueno, para esto lo que tengo que hacer es identificar en la tabla periódica a esos elementos. Me la voy a traer específicamente la parte donde están estos elementos en cuestión. O sea, el periodo 4 y 5. Vamos a tomar esto así. Bien, mira, voy a hacerlo abajo. Tenemos R, tenemos L y sobre la misma fila, el mismo periodo, pero a derecha tenemos a X. Vamos a poner acá, este es R, este es L y este es X. Entonces, la primera dice, R es el de mayor radio atómico. El radio atómico crece hacia la izquierda en periodo y hacia abajo en grupo. O sea, el que tiene mayor radio atómico es el que está más a la izquierda y más abajo, con lo cual sería el estroncio. Entonces el A es falso, porque no es R, es L el que tiene mayor radio atómico. Y ya que estamos, también es el que tiene mayor carácter metálico, o sea, mayor capacidad de formar cationes. O sea que si yo me muevo para la izquierda y para abajo, identifico el elemento que tiene mayor, como dice acá, tendencia a formar cationes. Y es L, así que esta opción, que ya me la acordaba que la habíamos leído, esa es la correcta, ¿sí? Y después a ver la B, dice X presenta menor energía de primera ionización. Energía de ionización y electronegatividad crecen al revés que radio atómico y carácter metálico, o sea, hacia arriba y hacia derecha. Con lo cual, si yo voy hacia arriba y hacia derecha, selenio sería el compuesto que tiene mayor energía de primera ionización y mayor electronegatividad. Así que imposible que sea el que tiene menor, que es lo que sugiere la opción B. Así que la única correcta, B falsa, la única correcta, como decía, es la C. Bien, ahí respondimos el inciso I. Y fíjate que el inciso II, o sea, 2, dice identificar R, L y X. Eso tuve que hacerlo antes, porque es imposible hacer el punto 1 si yo no identifico los elementos. Así que toda esta segunda parte, esta primera parte, es en realidad la respuesta del punto 2. Siguiente ejercicio, y me encanta porque hasta ahora los ejercicios con los que venimos trabajando están todos en mi curso. Me encanta saber que quizás si tenés mi curso alguna vez viste la resolución de estos ejercicios en él. Si no lo tenés y querés chusmearlo, puedes entrar a www.claseconmaca.com y tendrás cursos de química, de biofísica, de análisis matemático, de matemática. Y si pones /C, vas directamente al catálogo de cursos. Chusmealo, capaz te sirve. Hasta ahora, incluso este que vamos a hacer ahora está resuelto en el curso. Y eso me deja bastante tranquila para mis alumnos, que los que fueron, por suerte, les fue muy bien. Bueno, a ver, dice, el galio consta de los siguientes isótopos. Tenemos galio con masa atómica 68,926 UMAS. Galio 71 con una masa de 70,925 UMAS. Son dos isótopos, o sea, son dos compuestos que tienen el mismo número de protones, mismo Z, pero distinto número de neutrones, y es ahí el tema de la masa atómica. Y dice, la masa atómica promedio calculada para este elemento, es 69,720 UMA. Calcula el porcentaje de abundancia del más pesado. A ver, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo no tengo porcentaje de abundancia de ninguno de los dos. La fórmula que relaciona a la masa atómica con porcentaje de abundancia es la masa atómica promedio. La masa atómica promedio es igual a la masa atómica del isótopo 1 multiplicado por su porcentaje de abundancia más la masa atómica del isótopo 2 por su porcentaje de abundancia dividido por 100. Ahora, el problema de este ejercicio es que yo no tengo ninguno de estos dos porcentajes de abundancia. ¿Cómo se escribe entonces la ecuación cuando tenemos dos incógnitas? Los porcentajes están relacionados. A ver, yo tengo a galio 69, ahí está, que es el isótopo más liviano porque tiene menor masa que el otro, ¿no? Y tenemos a el galio 71. Este, que es nuestra incógnita por el cual me preguntan porcentaje de abundancia, le vamos a asignar porcentaje de abundancia X, ¿sí?
Y el otro, en vez de asignarle otra variable, como que tiene su propio porcentaje de abundancia, voy a decir que su porcentaje va a ser 100 menos X. Y sí, porque es el resto. Una parte del porcentaje del 100% lo ocupa este galio y el resto lo ocupa este otro. Entonces, a la hora de reemplazar esto y esto acá y acá, vas a tener una sola incógnita que es X. Entonces, la masa promedio dio 69,720 UMAS. Y esto es igual a la masa del primer isótopo, o sea, 68,926. 68. Estoy errática con los números. Multiplicado por el porcentaje de abundancia de este elemento que dijimos que lo expresamos como 100 menos X. Más la masa del segundo isótopo, que es 70,925 UMAS, multiplicado por su porcentaje de abundancia que dijimos que era X, la incógnita del ejercicio. Y esto va sobre 100. Y bueno, ahora toca despejar X. Mira, vamos a pasar el 100 multiplicando y acá también vamos a hacer distributiva. Entonces me queda 69,720 multiplicado por 100 es igual a 68,926 por 100, que es 6.892,6. Y 68,926 por X, que queda expresado de esa manera. Más 70,925 por X. Si multiplico esto, me queda 6.972 es igual a 6.892,6 y acá puedo restar estos dos términos que tienen X, entonces me queda menos 68,926 más 70,925, que esto da 1,999 por X. Ay, ¿por qué puse igual si acá va un más, no? O sea, estoy sumando estos dos términos. La respuesta mía positiva va un más. Ahora, esto pasa restando. Me queda 6.972 menos 6.892,6 igual a 1,999 por X. 6.972 menos 6.892,6. Esto me da 79,4. Y el 1,999 pasa dividiendo. Entonces me queda 69,4 dividido 1,999, que es 39,7, redondeando en tres cifras significativas. Y como esto es un porcentaje, le agregas el porciento. Y listo, ahí terminó la resolución de este ejercicio. Súper matemático, porque en realidad uno identificaba rápido que el ejercicio era de masa atómica promedio porque lo mencionaba, hablaba de isótopos y de la masa atómica promedio. El tema era cómo despejar esa incógnita X cuando ni siquiera tengo el otro porcentaje. A ver, si lo tuviera sería muy fácil porque 100 menos el porcentaje del otro isótopo ya me daba la respuesta al ejercicio, ¿no? O sea, no tenía sentido que fuera tan simple. Lo que sí no es simple es entender cómo encararlo, cómo plantear en realidad el ejercicio teniendo dos incógnitas, ¿no? Pero lo importante es reconocer que esas incógnitas, que son los porcentajes de abundancia, están relacionadas, ¿sí? Una es X y la otra es lo que resta al 100, 100 menos X, ¿estamos? Y así es como se resuelve despejar porcentajes de abundancia en ejercicios de masa atómica promedio. Nomenclatura y dice, dar el nombre de la oxosal conformada por el tercer metal alcalino y el oxoanión de azufre en su mayor estado de oxidación. Bueno, vamos a buscar el tercer metal alcalino grupo 1, y recordar que arranca el litio, el primer metal alcalino, o sea que él sería el litio, sodio, potasio. Tenemos acá el potasio y fíjate que su estado de oxidación siempre es 1. Entonces, el tercer metal alcalino es potasio más 1. Y después nos pide el oxoanión de azufre. El azufre lo tenemos por acá y sus estados de oxidación son 2, 4 y 6. Bien. Ahora, para el metal alcalino no te aclaran estado de oxidación porque tiene uno solo. O sea, no hace falta que te aclaren nada porque no puedo usar otra cosa que no sea más 1. Eso quiere decir que a la hora de nombrarlo no se nombra con ninguna terminación, ni oso ni inco, porque tiene un solo estado, de potasio, y se terminó. Cuando un elemento tiene tres estados de oxidación, en la nomenclatura tradicional usamos sufijos según qué estado está usando. Recordemos que si usa el primero, va a ser prefijo hipo y sufijo oso. Si usamos el segundo, solamente sufijo oso. Y si usamos el tercero, sufijo ico. Pero, en las oxosales, recordemos que el no metal va a tener cambio en el sufijo. Oso cambia por ito, ico cambia por ato. Entonces, como está usando el mayor estado de oxidación, porque así lo pide el ejercicio, en la tradicional vamos a nombrar el azufre con terminación
ato. Entonces, vamos a nombrar las dos nomenclaturas, tradicional y stock. Vos podés nombrar la que vos quieras. Entonces, en la tradicional quedaría azufre, cambia también su nombre a sulfato quedaría de potasio. Y ya está. En la nomenclatura de stock también es sulfato, pero en la stock ato va siempre. Porque, ¿cómo aclaramos esta oxidación? Con números romanos. Pongo sulfato y en romanos el 6. Y ahora de potasio. Y para el potasio podés o no aclarar el estado. Podés poner el 1 si querés, aunque no hace falta, porque como es el único que tiene, entonces no ponerlo da igual, porque no tengo por qué aclarar algo que es único. ¿Sí? Y listo, ahí tenemos el nombre de esta oxosal. Último punto de esta primera parte del final y dice, indicar si los siguientes compuestos son solubles o insolubles en agua y justificar en base a las interacciones intermoleculares. Bueno, el agua es un compuesto polar y los elementos que forman puente hidrógeno con el agua van a ser elementos que son solubles en ella. ¿Qué tiene que tener un elemento para ser soluble en agua? Tiene que tener oxidrilos, grupos aminos o grupos carboxilos, ¿sí? Si tiene alguno de estos, es potencialmente soluble. ¿Por qué digo potencial? Porque si tiene uno solo de estos, cualquiera de estos grupos, pero la cadena de carbonos es muy larga, la cadena de carbonos es hidrofóbica, o sea, no soluble en agua. Con lo cual, como que se compensa que forme puente hidrógenos con una cadena muy larga que hace impedimento en la solubilidad con el agua y termina siendo no soluble. O sea que vamos a buscar que sea soluble cuando forman puente hidrógeno elementos que tengan cualquiera de estos grupos funcionales, pero tengan cadenas de carbono cortas, ¿sí? Ahora, si tenemos grupo alquilo, o sea, alcano, alquenos o alquinos, tenemos ciclos carbonados, esos van a ser hidrofóbicos, no solubles en agua, porque no forman puente hidrógeno con ella, ¿sí? Entonces, fíjate, en el primer caso, en el punto A, tenemos un montón de oxidrilos. Por supuesto que carbonos también, pero tenemos un montón de grupos oxidrilos. O sea que A forma puente hidrógeno con agua. Entonces A es soluble con agua, ¿sí? ¿Qué pasa con esta cadena? Fíjate que no tiene ninguno de estos grupos, ninguno de ellos. Es una gran cadena hidrofóbica. Tiene grupos alquilo, fíjate la cantidad de metiles que tiene, y aparte tiene ciclos carbonados. Esta es insoluble en agua. Ahora mira esta. Toda esta cadena de acá, formada por ciclos y por grupos alquilo, es una cadena de carbonos. Y es verdad que hay un grupo oxidrilo, pero esta cadena es muy grande. Cuando hablamos de muy grande es que tiene más de 10 carbonos. En ese caso, entonces, yo voy a decir que aunque tenga un oxidrilo, esta cadena tan grande opaca la capacidad de formar enlaces hidrógenos con el agua que tiene este oxidrilo, con lo cual es una cadena hidrofóbica que convierte a esta sustancia en insoluble en agua. ¿Sí? Si la cadena hubiera sido quizás solamente este grupito, bueno, ahí podríamos decir entonces que este compuesto era soluble. Ahora, si la cadena de carbonos es muy grande y el grupo funcional asociado que podría formar puente hidrógeno es solo uno, es lo que te comentaba antes, en ese caso directamente decimos es insoluble el agua, ¿sí? Y por último, en este compuesto tenemos grupo oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo y acá enmascarado hay un grupo amino porque vos pensás que, aunque no está puesto, esto está unido a hidrógeno, ¿no? Está unido a un carbono por acá y... no tiene hidrógeno, perdón. Ese grupo no tiene hidrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, recordamos que puede formar hasta 3 enlaces, ¿no? Y acá ya están unidos. 1 por ahí y 2 por allá, ¿sí? Igual sigue siendo un grupo amino porque el grupo amino es nitrógeno unido a un hidrógeno, 2 hidrógenos o 3 hidrógenos, como la amina misma. Ese compuesto igual tiene muchos grupos oxidrilos y aunque tenga una cadena carbonada, que es el ciclo, la cadena no opaca por su longitudosa cantidad de carbonos a la intensidad de la interacción puente hidrógeno que forma este compuesto con el agua. Fíjate que tiene solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, ¿sí? Y están encima ciclados y rodeados por los oxidrilos, no están alargados, que es lo que hace que ocupe más espacio
la cadena hidrofóbica y termine siendo insoluble. O sea, siempre que tengamos los carbonos compactos y tenga mucho oxidrilo o grupo amino o grupo carboxilo a su alrededor, por eso va a ser soluble, ¿sí? O sea que, insisto con esto, para que sea insoluble tiene que haber una cadena de carbonos larga, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, esta de por sí era insoluble, así sea este cachito solo, porque no hay ningún grupo funcional de este estilo. Pero esta, por ejemplo, que sí lo tiene, bueno, tiene una cadena demasiado larga de carbonos como para que sea soluble. Acá no. Entonces este es soluble. Y listo, ahí tenemos la respuesta del punto 5. Vamos con el bloque 2 de este final. Hice esta clase que se te viene gustando, entonces te pido que me dejes un me gusta. Puedes compartir esta clase con tus facu amigos. Y si no me seguís, seguime, que voy a seguir subiendo contenido siempre que haga falta de las materias del CBC. Bueno, dice, un recipiente con tapa móvil contiene cantidades iguales de oxígeno y argón. Cantidades, o sea, los moles de argón y de oxígeno son iguales. Y dice que tiene tapa móvil, o sea que el volumen de ese recipiente es variable. Dice, si se duplica la cantidad de oxígeno 2 manteniendo temperatura y presión constantes, seleccionen las opciones correctas. Este ejercicio lo hicimos en el último parcial que tomaron de este cuatrimestre, tomaron el mismo, así que también podés ir a ver ese parcial como para repasar un poquito de gases, ¿sí? Aquí lo que tienes que pensar es que te dicen que la presión y la temperatura se mantienen constantes. Por la fórmula de la ley de los gases ideales, sabemos que podemos analizar proporcionalidad entre las variables, ¿no? A ver, si en una evolución de un agregado de algo, por ejemplo, en este caso, se duplica la cantidad de oxígeno 2, ¿no? Si yo duplico los moles totales van a cambiar. Si la presión no cambia, la temperatura no cambia, y bueno, por supuesto que la R, que es la constante, tampoco cambia, fíjate que me quedan variables volumen y moles. Y como están de distinto lado al igual a la misma altura, son directamente proporcionales. Eso quiere decir que se aumenta el número de gases, entonces los moles de gases, aumenta el volumen también. Con lo cual, la deducción de lo que dice el enunciado es que aumenta el volumen del recipiente. Bien, entonces vamos a leer opción por opción. Dice A, se duplica la presión parcial del oxígeno 2. A ver, ¿qué pasa con la presión parcial? La presión parcial se calcula como la fracción molar multiplicada por la presión total. La presión parcial particularmente del oxígeno 2 va a ser igual a la fracción molar del oxígeno 2 multiplicado por la presión total. La presión total te indica el enunciado que no cambia, porque cuando te dice presión constante se refiere a la total, a la del recipiente formado por los dos gases. Entonces, esto es constante, con lo cual lo que le pase a la fracción molar le va a pasar a la presión parcial porque son directamente proporcionales. ¿Qué pasa? Que la fracción molar del oxígeno va a aumentar, porque dice que se duplica la cantidad de oxígeno. Entonces, mira, yo te voy a mostrar una cosa. Si originalmente le llamamos a los moles de oxígeno y los moles de argón N, en un primer principio, en una primera instancia, la fracción molar del oxígeno 2 serían los moles del oxígeno 2 dividido los moles totales, que sería la suma de los moles de oxígeno más los moles de argón. Esto quedaría como N dividido 2N, ¿no? Y si simplifico N con N, me queda un medio. Claro, esto es esto significa el 50% de los gases son oxígeno. No nos olvidemos que la fracción molar es justamente una relación de proporción. Y si lo multiplicamos por 100, una relación porcentual. Ahora, si la cantidad de oxígeno pasa a ser el doble de N, entonces en una segunda instancia, cuando se agregó oxígeno, la fracción molar del oxígeno pasa a ser 2N, los moles de oxígeno, dividido los moles totales, que es la suma entre los dos moles de oxígeno y los moles de argón, que no cambiaron, siguen siendo N. O sea, en una etapa inicial tenemos N para ambos, y en una etapa final, como se agrega oxígeno, los moles de oxígeno los simbolizaríamos como 2N y los moles de argón siguen siendo N si no agregué argón. Entonces, cuando yo hago esta cuenta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el denominador, 2N más 1N, 3N. Simplifico N con N, esto me queda 2/3. Y si ustedes lo quieren pasar a decimales, esto es 0,5 y 2/3 es 2,6, si no me confundo, 2,67 podemos redondear. ¿Ves que la fracción molar del oxígeno 2 aumenta? Entonces, si esto aumenta, al mantenerse esto constante, esto también tiene que aumentar. Con lo cual, la presión parcial del oxígeno 2 aumenta. Ahora, ¿se duplica? Porque el enunciado dice específicamente se duplica
la presión parcial del oxígeno 2? Bueno, para conocer relaciones hay que dividir. O sea, yo sé que la presión parcial del oxígeno 2 en la instancia inicial sería igual a 0,5 por presión total. Y la nueva presión parcial del oxígeno 2 sería igual a 2/3 por presión total. Prefiero usar la fracción por el tema de que este número es periódico, ¿no? O sea, da con coma, es 0,6666, pero úsalo como quieras. Entonces, si yo divido las fórmulas poniendo arriba la final y abajo la inicial, eso me permite ver la relación entre la presión parcial del oxígeno 2 en el inicio y en el final. Simplifico P total con P total, ya que son iguales, y hago la división entre los números 0,5. Lo puse al revés, ¿no? Sí, lo puse al revés. Lo puse al revés, fíjate que yo quería poner el final arriba y el inicial abajo. O sea, sería 0, acá 2/3 y abajo el 0,5. Ahí está. Fíjate, puse este arriba, este abajo. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, hago 2/3 dividido 0,5 y esto me queda en 1,33 o bien 4/3. Si paso multiplicando la presión parcial del oxígeno inicial, me queda que la nueva presión parcial del oxígeno es 1,33 veces la presión parcial del oxígeno inicial. Esta proporción es la que me están preguntando en el punto A. Para que fuera se duplica, eso tendría que haber dado 2, no 1,33. 1,33 quiere decir que es un 33% mayor la presión parcial del oxígeno en esta etapa final cuando se agregó más oxígeno, ¿sí? Pero para que sea doble tiene que decir 2. Entonces, ¿duplica? No, falso. A es falsa. No duplica. Después dice, se duplica el volumen del recipiente. El volumen y los moles son directamente proporcionales, dijimos. Así que lo que le pasa a los moles le pasa al volumen. ¿Qué pasa con los moles? Inicialmente, los moles totales, puse una M y moles con N. Los moles totales eran N más N, o sea, 2N. Y en estado final, los moles totales son 2N del oxígeno más N, o sea, 3N. Si yo hago la división, los moles totales nuevos dividido los moles totales originales, los del inicio, sería igual a 3N dividido 2N, ¿no? Divido los moles totales nuevos dividido los que había originalmente. Si simplifico, me queda que esto es igual a 3 medios. O sea que los moles totales nuevos es igual a 3 medios por los moles totales originales. 3 medios es 1,5. Entonces, eso quiere decir que al volumen le pasa lo mismo. El volumen nuevo del recipiente va a ser 1,5 veces el volumen original, porque como es de tapa móvil, se desplazó la tapa y aumentó el volumen. Aumentó, pero ahora, ¿al doble? No, un 50% más, ¿sí? Si multiplicas por 100, eso te queda un 150%. O sea, del 100 que había, un 50% mayor es el volumen ahora, pero no el doble, que sería un 200%. Entonces, cada vez que te diga el doble, yo no quiero que pienses en porcentaje. Quiero que te acuerdes que acá tiene que decir 2, ¿sí? Bien, así que tampoco el B es correcto. Ahí juegan un poco con esto de que vos digas como aumentó, entonces puede duplicar, ¿sí? No, hay que hacer las cuentas porque no todo es doble. Puede haber otras proporciones que no es justo multiplicar por 2, ¿sí? En el C dice, la fracción molar del argón es la mitad que la del oxígeno. Y no, porque si yo calculo la fracción molar del argón, teniendo en cuenta que la suma de las fracciones molares da 1, la fracción molar del argón será 1 menos la del oxígeno. Y si yo hago 1 menos 0,67, esto da 0,33. Y 0,33, dice, la fracción molar del argón es la mitad de la del oxígeno. ¿Es la mitad de este número, 0,33? Ah, bueno, hago la cuenta, a ver. 0,67 dividido 2, 0,33. Ok, no, esa es verdadera. Dije que no, me anticipé, pero sí, porque yo quería saber si la fracción molar del argón es la mitad de la del oxígeno. Y sí, es la mitad, porque la mitad de 0,67 es 0,33. Así que el C es verdadero. Si yo acá puse verdadero y esto era falso. ¿Qué me pasó? Igual dije falso todo el tiempo, ¿no? Aclaramos que tenía que dar acá 2 para que sea verdadero. Y en el D dice, la masa de oxígeno 2 es el doble de la masa de argón. No. Ahí sí que no. Porque mira, no importa cuántos sean los moles, la masa depende de la masa molar.
Y la masa molar del oxígeno y la masa molar del argón son distintas. Entonces, incluso aunque el número de moles sea igual, la masa molar es diferente. De hecho, podemos igual plantearlo, si querés, teniendo en cuenta que masa es igual a masa molar por moles, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el estado final del ejercicio, pero no me lo aclaran, pero siempre calculo que lo asumo que es después de agregado el oxígeno. Para el oxígeno, la masa de oxígeno sería la masa molar del oxígeno, que es 16 gramos mol, multiplicado por el número de moles, que es 2N, ¿no? Y la masa molar del argón, no me acuerdo la masa molar, vamos a buscar la tabla. Argón es 39,9, o sea, 40 gramos mol, multiplicado por el número de moles, que sería solamente N, ¿no? Y yo quiero conocer la proporción entre estos dos, divido. Entonces voy a hacer la masa de argón, que es sobre la cual me preguntan, ¿no? Dice, la masa de oxígeno 2 arranca, así que vamos a poner primero la de oxígeno. Siempre cuando haces la división, poner arriba el dato sobre quién te preguntan. Entonces a mí me preguntan si la masa de oxígeno es la del doble que la del argón. Entonces pongo arriba masa de oxígeno. Masa de O2 es igual a 16 gramos mol por 2 por N, y lo voy a dividir por masa de argón, que es igual a 40 gramos mol por N. Y fíjate, N con N se cancela porque es el número de moles que es igual, la unidad también, y me queda entonces arriba 16 por 2, y eso lo divido por 40, lo cual me da 0,8. Si yo paso la masa de argón multiplicando, me queda que la masa de oxígeno 2 es igual a 0,8 por la masa de argón. Si esto lo paso a porcentaje sería 80%, multiplicando por 100, ¿no? O sea, la masa de oxígeno es el 80% de la masa de argón, un 20% menos. Incluso si no lo piensas de esa manera, como te vengo diciendo, para que sea el doble, acá tendría que haber dado que es 2 por la masa de argón y no dio. Así que esta opción, la D, también es falsa. Acá el juego es esto de que te confundas, que si hay el doble de moles, entonces hay el doble de masa, ¿no? Porque la masa depende de la masa molar y son distintas, ¿sí? Y después dice, la masa de oxígeno 2 es mayor, comí un pedacito, de ser que la de argón, y no, porque fíjate que al ser esto un número menor a 1, quiere decir que si lo paso a porcentaje, multiplicando por 100, es el 80%, y 80 es menor a 100, con lo cual la masa de oxígeno 2 es el 80% de la masa de argón, menos que la masa de argón, con lo cual la opción E también es falsa. La unidad correcta es la C. Siguiente punto dice, un recipiente rígido de 10 litros a una cierta temperatura contiene una mezcla de 0,200 moles de SO3, 1 mol de oxígeno 2 y 1 mol de SO2. Sabiendo que la reacción es esta y que la Kc es 0,150 a dicha temperatura, calcular. Cociente de reacción. Bueno, claro, me dan cantidad de cada gas involucrado en la reacción, pero no están en equilibrio. Entonces me pide que yo calcule el cociente de reacción para después poder, en el punto B, analizar si el sistema está en equilibrio o hacia dónde tiene que evolucionar para alcanzarlo. Entonces, primero vamos a pasar cada mol a concentración molar. Eso lo hacemos dividiendo los moles de gas dividido el volumen total. Entonces tenemos SO3. La concentración de SO3 va a ser entonces 0,200 mol, puse 20, pero pasa que es lo mismo que 0,200, 0,20, 0,2, ese mismo número. Bien, esto dividido 10 litros, me queda que 2 por 10 a la menos 3, ¿no? A ver. 2 por 10 a la menos 2, 0,02. ¿Ven? Las cuentas mentales no se hacen, porque aunque nos dé bien, siempre corroborar con la calculadora. Bien, para el oxígeno 2 sería 1 mol dividido 10 litros, o 1 dividido 10, 0,1 mol sobre litro o molar. Y la concentración de SO2 es la misma, 1 dividido 10. O sea que también es 0,1 molar o mol sobre litro. Bien, listo. La QC entonces, ¿cómo se calcula? Con la fórmula de la Kc. Es la concentración de producto, o sea, la concentración de este óxido de azufre, elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido el producto de la concentración de los reactivos, o sea, el producto entre la concentración de este óxido de azufre
por la concentración de oxígeno, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. O sea, está al cuadrado y a este no le pongo exponente porque sería 1, ¿no? Reemplazo. Me queda 0,02, no usamos unidad, al cuadrado dividido 0,1 al cuadrado por 0,1. Fíjate que no pongo unidades y ahora cuando voy a hacer la cuenta, ojo con tu cálculo, cuando hagas la operación, pone paréntesis de acá hasta acá, dividido de acá hasta acá. A menos que sea una calculadora que forma fracciones, en ese caso olvídate los paréntesis. Pero ojo con las cuentas. Entonces quedaría 0,02 al cuadrado dividido por 0,1 al cuadrado por 0,1. Y esto me da, acá me falta un 0, bien, 0,4. Bien, ahora tengo que la KC es igual a 0,150. Ahí terminé el punto A, ¿eh? Eso ya está. Punto A, cociente de reacción. La KC es 0,150. Y la QC es igual a 0,4. Si queremos tener la misma cantidad de cifras significativas, lo que puedo hacer es agregarle ceros atrás del número obtenido para tener 3 cifras significativas como acá. Acuérdate que las cifras significativas se arrancan a contar a partir del primer número que no es 0. Entonces, si yo respondo así, es una sola cifra significativa. Le puedo agregar ceros, es el mismo número, pero ahí te contás 3 cifras. ¿Por qué digo esto? Porque capaz para comparar es más visible la comparación numérica cuando tenemos la misma cantidad de cifras, ¿no? Entonces, se nota que 0,400 es mayor que 0,150. 400 es mayor a 150, básicamente. O sea que lo que puedo observar para responder el punto B es que el cociente de reacción es mayor a la constante de equilibrio. Eso quiere decir que el sistema no está en equilibrio. Ya podemos responder eso. Ahora, ¿hacia dónde va a evolucionar? Cuando la QC es mayor que la KC, implica que la concentración de productos es mayor que la que tiene que haber en el equilibrio. La de equilibrio. Entonces evoluciona a reactivos para disminuir la cantidad de productos y que disminuzca la concentración de productos y aumente la concentración de reactivos. Entonces, cuando la QC es mayor que la KC, la reacción, vamos a escribirlo esto, la reacción evoluciona a reactivo, al revés, a reactivo, para disminuir la cantidad de producto y con esto su concentración. O sea, lo que va a disminuir básicamente es el numerador de esta fracción y aumentar la concentración de reactivos. ¿Para qué? Para lograr el equilibrio. Entonces, cuando la QC es mayor que la KC, evoluciona a reactivo para que disminuzca la cantidad de producto. Como la concentración del producto y la QC son directamente proporcionales, si esto disminuye, eso también. Y tiene que disminuir hasta llegar al valor de la KC para lograr el equilibrio. Si la QC era mayor que la KC, que esto es lo que pasó en el ejercicio del parcial, no sé si alguien lo vio, el segundo parcial resuelto que está en mi canal de YouTube, eso es lo que había pasado en el parcial. Si la QC es menor, entonces yo quiero que aumente la concentración del producto para que este valor aumente hasta llegar al valor de la KC. Bueno, evoluciona producto. Y si QC y KC tienen los mismos valores, porque ya estamos en equilibrio, no hay evolución posible, ¿sí? O sea que tenés que acordarte para esto, en la parte teórica, que QC es directamente proporcional a la concentración de productos. Si quiero que aumente, tiene que aumentar producto. Evoluciona a producto. Si quiero que disminuzca para llegar al valor de la KC, como en este caso, tiene que disminuir la concentración de producto. Entonces evoluciona a reactivo. Y con eso estamos. Próximo ejercicio tenemos redox. Dice, da la siguiente reacción química, nos da una reacción química bastante pesadita, identificar agente oxidante y especificar el cambio en el estado de oxidación. Bueno, a ver, primero hay que disociar cada una de las sustancias para reconocer luego esta oxidación de cada elemento y luego ver quién, en este caso, redujo, porque me preguntan agente oxidante y el agente oxidante es el que redujo. Y aparte me piden de qué carga, o sea, de qué número a qué número cambió el estado, así que tengo que disociar. A ver, acá tenemos una sal, se separa el metal por un lado y toda la estructura no metálica por el otro. Después tenemos sodio por un lado y yodo por otro. Fíjate que no estoy teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos, ¿sí? ¿Qué pasa con las cargas? Las cargas las puedes pensar cruzando las atomicidades de los iones contrarios. Por ejemplo, este 2 del potasio, la carga negativa del anión de la sal. Y como todo esto tiene una unidad,
Este 1 es la carga positiva del potasio. Aunque para los metales alcalino y alcalino térreos podés buscar el estado de oxidación lateral periódica porque es uno solo. Para el potasio vas a ver que es 1, para el sodio también es 1, ¿sí? Pero bueno, lo mismo. Acá vos tenés un 1 de atomicidad y un 1 de atomicidad para el iodo también. Este 1 lo subís como estado de oxidación del sodio más 1 y este 1 como menos 1 para el iodo, ¿sí? Bien, vamos acá. Quedaría criptón. ¿Para qué vamos? Criptón no, cromo. ¿Por qué metía un gas noble en el juego si ellos no participan? Sería cromo más 3, fíjate que este 3 sube como carga más 3, más tenemos sulfato menos 2. Otra cosa que no estoy poniendo, pero porque para este ejercicio no hace falta, son las cantidades, ¿no? Las atomicidades, que decir que hay 2 cromos y 3 sulfatos. Bueno, no lo estoy poniendo porque no nos da ninguna información respecto a los estados de oxidación y no quiero que nos maree tampoco, así que solamente copio el ion y su carga. Después acá tenemos potasio más 1 con sulfato menos 2. Después tenemos sodio más 1 con sulfato menos 2. Tenemos yodo 2, este compuesto es una molécula diatómica, con lo cual su carga es 0, no se disocia. Y lo mismo pasa con el agua, los óxidos tampoco los disociamos. Bien, una vez que tenemos esto, ahora vamos a calcular esta oxidación de los elementos que no son oxígeno, pero que lo acompañan. Por ejemplo, acá tengo cromo... me faltó algo. Me acabo de dar cuenta, mira. Acá, este. Yo decía, che, no hay azufres de este lado. Bueno, mira, lo dejo este error, no lo voy a editar para que veas algo, ¿no? Yo lo que de azufre en el producto. Y acá, where is de azufre? Bueno, tiene que haber los mismos elementos de los dos lados. Bueno, acá se disocia en un hidrógeno y un sulfato. Bien. Ok, ahora sí. Fíjate, acá tengo, por ejemplo, cromo con oxígeno. Entonces tendría que saber qué esta oxidación está usando el cromo. Lo que voy a armar es una ecuación. La carga del cromo X, la del oxígeno menos 2. Entonces sería 2 cromos con carga X, 2X, más 7 oxígenos con carga menos 2. Siempre el oxígeno en los oxoaniones está usando su carga menos 2. Todo esto suma la carga total del ion, que es menos 2. Entonces me queda 2 por X, 7 menos 2, que es menos por menos 2, que es menos 14, es igual a menos 2. Menos 14 pasa sumando, entonces me queda menos 2 más 14. 2x es igual a 12, divido por 2 miembro a miembro y me queda que x es 6. O sea que el cromo acá está usando el estado 6. Bueno, esto habría que hacerlo para este. Bueno, pasa que igual los que quedan para hacer son todos el mismo, son todos sulfatos. Y si calculas ahí el estado de oxidación del azufre, te va a dar más 6. Con el mismo criterio, ¿no? X del azufre más 4 por menos 2 del oxígeno suman menos 2, que es la carga total de este anión, ¿sí? Y si despejás te queda que X va a dar 6. Bueno, fíjate que el cromo, por eso frené antes, el cromo ya podemos ver que reduce. Porque el cromo en esta parte tiene estado 6 y acá en el producto 3. Entonces de reactivo a producto redujo su carga, su estado de oxidación, con lo cual es el agente oxidante. Muy bien. Entonces, ¿quién es el agente oxidante? Podemos responder cromo 2, oxígeno 7 menos 2 o toda la sustancia completa, es decir, potasio 2, cromo 2, oxígeno 7. Puedes responder cualquiera de los dos, aunque yo me tiro más por responder esta. Y me piden especificar el cambio de oxidación. Bueno, ¿cómo cambia? Cambia de más 6 a más 3. Ojo con los signos. No puedes poner de 6 a 3. Pone el signo más. De carga positiva 6 a carga positiva 3. ¿Sí? Y listo. Ahí tenemos el ejercicio de redox. A 100 centímetros cúbicos de una solución de sulfato de sodio se le agregan 400 centímetros cúbicos de agua y se obtiene una solución 0,0500 molar. Calcular la concentración, porcentaje, masa, volumen de los cationes de la solución concentrada. La solución concentrada es la A inicial. Considerar volúmenes aditivos. Bueno, dentro de soluciones esto es dilución, porque hay agregado de agua de una solución que tiene una concentración con una cierta cantidad de esta sal, se diluye con agua, se llega a una nueva concentración menor. Así que arranquemos con este ejercicio. Solución inicial, solución final. En la inicial tenemos solamente un volumen de 100 centímetros cúbicos. Sabemos que se le agregan 400 centímetros cúbicos de agua y como me dice que consideremos que los volúmenes son aditivos, o sea que se pueden sumar volúmenes, entonces el volumen de la solución final sabemos que es 100 más 400, 500.
¿Sí? ¿Se puede hacer siempre eso? No. Solamente si me dicen considere volúmenes aditivos, que se pueden sumar. Si no, la suma de la masa de agua con la masa de la solución inicial se hace en gramos, justamente, no en volumen, siempre en gramos. Pero bueno, no teníamos la densidad para pasar esto a gramos y sumar estos gramos de agua. Entonces lo hacemos con volúmenes aditivos, como indica el ejercicio. Me aclaran que la concentración de final es 0,0500 molar. Esto implica que hay 0,0500 moles del sulfato de sodio, o sea, nuestro soluto, cada 1000 mililitros o centímetros cúbicos de solución. Y nos pide que calculemos el porcentaje de masa-volumen, pero de los cationes. De los cationes. Esto recordad que significa cuántos gramos de soluto hay cada 100 mililitros de solución. El tema es que acá me lo preguntan para los cationes. Entonces el soluto que necesito tener en cuenta es solamente el sodio, ¿sí? Que es el catión de esa sal, sodio positivo. Bien, entonces el soluto va a depender sobre quién te pedían la concentración. En este caso de los cationes, bueno, entonces tengo que reducirlo a la masa de sodio sola. Mi objetivo entonces va a ser buscar cuántos gramos de sodio hay en estos 100 centímetros cúbicos. Cuando lo descubra, ya voy a tener el porcentaje de masa-volumen calculado, básicamente. Porque lo que yo quiero saber es cuántos gramos de sodio hay cada 100 centímetros cúbicos. Y justo esta solución tiene una base en 100, o sea, tiene una cantidad de 100 centímetros cúbicos. O sea, ¿cuántos gramos hay acá? Va a ser directamente el porcentaje masa volumen. No voy a tener que hacer una regla de 3 simple extra, como cuando el volumen no es justo 100. Así que bueno, vamos a arrancar como cualquier ejercicio de dilución, calculando la cantidad de soluto que hay en la solución, que no es la incógnita. O sea, arranco por acá. Con lo cual voy a preguntarme cuánto soluto hay en estos 500 centímetros cúbicos. Y decimos, si en 1000 centímetros cúbicos hay 0,0500 moles del soluto completo, entonces cada 500 centímetros cúbicos, o en 500 centímetros cúbicos, ¿cuántos moles de todo el soluto, o sea, de toda la sal hay? Hago 500 por 0,05 dividido 1000 y esto me queda en 0,025 moles de soluto. Tenemos los moles de soluto. Ahora, esos moles yo lo que necesitaría es pasarlos a moles de sodio solo, porque a mí me importa el sodio únicamente. Con lo cual ahora diría, yo puedo ver en la reacción que si yo disocio en la sal, que si yo la disocio se forman 2 moles de sodio y 1 mol de sulfato, ¿no? Ahora sí me importan los coeficientes estequiométricos a diferencia del punto anterior, porque acá lo que me está diciendo esto es que la relación es que en 1 mol de toda la sustancia hay 2 moles del catión sodio. Ahora yo tengo esta cantidad de sal. ¿Cuántos moles de sodio tiene esa sal? Hago 0,025 por 2 dividido 1 y esto me queda en 0,05, ¿no? Sí, 0,05 moles de sodio. Entonces, por dilución sabemos que en estos 100 centímetros cúbicos hay la misma cantidad de sal que en estos 500 centímetros cúbicos, porque solo hubo agregado de agua. O sea que en estos 100 centímetros cúbicos hay 0,025 moles de todo el soluto, que es lo mismo que decir 0,05 moles de solo sodio. Ahora yo quiero gramos de sodio. Como tengo moles de sodio, los paso a gramos con la masa molar. Tabla periódica, la masa molar de sodio es 23, entonces acá en el Z11. Entonces digo, bueno, si 23 gramos es 1 mol, o mejor dicho, si 1 mol son 23 gramos, 0,05 moles, ¿a qué más equivale? Hago 0,05 por 23 dividido 1 y esto me da 1,15 gramos. Entonces lo que yo leo acá es que hay 1,15 gramos de sodio, solo sodio, de catión sodio, en estos 15 centímetros cúbicos. Entonces hay 1,15 gramos de catión sodio en estos 100 también, porque es el soluto disuelto en ambos. O sea que me vengo para acá y tengo 1,15 gramos de catión sodio por acá. Y como yo quería saber cuántos gramos de sodio había cada 100 mililitros, que es el porcentaje masa volumen,
Ya tengo ese dato. Hay 1,15 gramos de sodio cada 100 mililitros. Con lo cual, el porcentaje de masa volumen es 1,15% masa sobre volumen. Y dejamos hacer una una aclaración. En caso de que este volumen inicial no hubiera sido 100, a ver, que hacer una regla de 3 más. Ponle que fuera 50, bueno, si en 50 centímetros cúbicos hay estos gramos, en 100 ¿cuánto? Hay que hacer esa regla porque siempre la base del porcentaje de masa volumen es 100, ¿sí? En este caso, bueno, justo ya era 100 el volumen inicial, entonces no había nada para hacer. La respuesta ya estaba dada con la masa que contiene esos 100. Pero bueno, si no, una regla de 3 más para calcular el porcentaje de masa volumen. Último ejercicio de esta serie y espero que te haya servido mucho esta clase y que tengas todo el éxito del mundo en tu examen final. Veo, como para tener una idea de por dónde va la mano, que se acerca mucho a los ejercicios de parcial, ¿no? No hay tanta mezcla de temas, si bien lo hubo, no voy a decir que no. Toda la sección 1 puede estar relacionada al primer parcial tomado y toda la sección 2 tiene ejercicios incluso del segundo parcial tomado. Así que no solamente te reduzcas a estudiar de finales, también te recomiendo estudiar de parciales, porque las secciones están bien diferenciadas y toman ejercicios que ya fueron tomados en los parciales. Por lo menos 2 de acá estuvieron en parciales de este año. Así que no estaría mal que también practiques de parciales. Bueno, dice, se determina que el pH de una solución 0,015 molar de ácido acético es 1,92. Calcula la constante Ka para este ácido monoprótico. O sea, Ka me está pidiendo la constante ácida, ¿no? Y entonces quiere decir que esto es un ácido débil. K se calcula como x al cuadrado, donde x es la concentración de protones y hidrógeno, dividido por la concentración inicial del ácido menos x. Y x, que es la concentración de oxonios o protones y hidrógenos, se calcula como 10 a la menos pH. Ya tengo todos los datos, porque tengo el pH, que es 1,92, entonces voy a hacer 10 elevado a menos 1,92 y esto me queda en 0,0120. Esa es la concentración de protones y hidrógenos, o sea, la concentración de oxonios. O así, depende de la notación que uses para este tema. Entonces, la K va a ser x, o sea, 0,0120 al cuadrado dividido por la concentración del ácido, que es 0,115 menos x, 0,0120. Acá no puedo discriminar la x en el denominador porque esta resta es significativa. Entonces, si yo hago esta resta no me va a quedar 0,115. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque tenés mi curso o si viste videos pasados, viste que a veces en el denominador de esta ecuación se puede discriminar la x. Se usa mucho para despejar x, la realidad es esa. Pero eso se hace cuando se conoce la K y la K es significativamente más chica a la concentración del ácido. ¿Cómo me doy cuenta si es mucho más chica? Hago la resta entre esto y me termina dando lo mismo que esto. O sea, como que cuando hago esta resta es tan bajo este valor que me termina quedando literalmente la concentración inicial. Entonces ahí se descarta X. Acá no, porque primero que tengo X, entonces ¿para qué lo voy a descartar si lo tengo? Y segundo, porque esta resta no da 0,015, entonces no tiene sentido descartar nada. ¿Estamos? Lo aclaro porque eso a veces puede traer confusiones y errores entonces de cuentas. Solamente descarto la X en el denominador para despejar X, pero no para calcular K. Bueno. Hago esta cuenta y me da, si no tuve ningún error, 1,40 por 10 a la menos 3 y no tiene unidad, así que ahí terminó el ejercicio. Bueno, hasta acá el final. Muchos éxitos en tu examen. Espero que te vaya muy bien y nos vemos en una próxima clase. Adiós.